Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos visto que los hombres de Jabes de Galaad están bajo una amenaza. Y vimos también que Saúl, el líder de Israel, respondió sabiamente, guiado por el Espíritu de Dios, para seguir la verdad profética con el fin de llevar al pueblo unido contra esta amenaza del malvado enemigo llamado Nahash. Mencioné la semana pasada que ese nombre, Nahash, es la misma palabra hebrea para la serpiente que estaba en el huerto del Edén. Y por lo tanto, en este pasaje aprendemos mucha verdad acerca de cómo pelear espiritualmente contra el enemigo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al 1 de Samuel, capítulo 11, y estamos listos para el versículo 9. De nuevo, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 9. Recordemos que Saúl había exhortado a todo Israel para que lo siguiera a él, y no solamente a él, sino que sabiamente, y yo diría además humildemente, también a Samuel. Aunque Samuel representaba la administración anterior, vemos que Saúl es lo suficientemente sabio para incluirlo a él como parte de su administración. Vamos a aprender en el siguiente capítulo que el tiempo de la partida de Samuel ha llegado. Lo seguiremos viendo por unos capítulos más, pero entendamos que se está haciendo viejo y su vida se está acercando a su fin, por lo que habrá una transición. Quiero decirte simplemente que no importa quién seas, todos envejecemos y vendrá un tiempo en el que habrá una transición. Tenemos que aceptarlo y también debemos hacerlo bajo el liderazgo del Señor, edificando a la siguiente generación. Esto es lo que vemos y aprendemos de la vida de Samuel. Ve conmigo al versículo 9, que dice: Y dijeron a los mensajeros, a los que habían venido, así diréis a todo hombre de Jabes de Galaad: mañana habrá para vosotros salvación en el calor del sol. Y los mensajeros vinieron y declararon a los hombres de Jabes de Galaad estas cosas. ¿Y qué hicieron? Se alegraron. Lo que vemos aquí, bajo el liderazgo de Saúl, es que él tenía un plan para vencer este ataque del enemigo. Y de nuevo, debemos ver esto no solo en términos físicos, sino debido a ese nombre de Nahash, el amonita, vemos que hay lecciones espirituales que aprender de este pasaje. Y vemos una vez más que es porque Saúl fue lo suficientemente sabio para escuchar el liderazgo del Espíritu de Dios, que entendió cuál debía ser la respuesta profética. Y cuando digo respuesta profética, me refiero simplemente al mensaje de Dios para Saúl. Él necesitaba oír de Dios, porque no peleamos contra el enemigo basados en la lógica, en lo que nos parece correcto o en lo que tiene sentido para nosotros. Tenemos que hacer la guerra contra el enemigo guiados por la verdad profética. Y este es un principio que vemos que se nos enseña una y otra vez a lo largo de la Escritura. Así que mira de nuevo. Vemos aquí que Saúl tiene fe. Él comienza muy bien, se apoya en Dios, confía en el Espíritu de Dios y en la verdad profética. ¿Y qué dice? Bueno, dice al final de este verso lo siguiente: mañana
habrá para vosotros salvación en el calor del sol. Y los mensajeros fueron y proclamaron este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, a los hombres de Jabes de Galaad. ¿Y qué hicieron? La Biblia dice que ellos se alegraron. Y el énfasis aquí está en este gozo, esta felicidad, esta alegría, porque vemos que había un hombre de Dios, y estoy hablando en este momento específico acerca de Saúl, porque él se sometió a la instrucción de Dios y la guía del Espíritu, lo cual verdaderamente es una fórmula para la victoria. Y por lo tanto vemos que Saúl tenía confianza. No dijo que tal vez mañana habría salvación para todos ustedes, sino que lo dijo como un hecho seguro, porque podemos creer en las promesas de Dios. Sigamos a la siguiente parte del pasaje, en el verso 10, que dice: Y los hombres de Jabes dijeron: Mañana saldremos a vosotros. Y tenemos que entender a quién están hablando. Sabemos que hay un malvado enemigo llamado Nahash, el amonita. Y aquí le están hablando a él y a su ejército. Están dándole una respuesta al enemigo. Si el plazo de 7 días había expirado ya o no, eso es irrelevante. Ya tienen una respuesta para darle a este malvado. ¿Y qué dijeron? Mira de nuevo el verso 10. Los hombres de Jabes dijeron: Mañana saldremos a vosotros, y vosotros haréis con nosotros según todo lo que sea bueno en vuestros ojos. Bien, este es un modismo que habla de sumisión. Lo que estos individuos están diciendo a Nahash es: mañana saldremos a vosotros, y lo que les parezca correcto, bueno, apropiado a vuestros ojos, eso hagan con nosotros. No nos rebelaremos contra eso, no pelearemos, nos rendiremos a vosotros. Pero entendamos algo. Esto está siendo dicho de manera tal que produzca que Nahash baje la guardia, que piense que todo le saldrá bien, y que no habrá resistencia alguna, por lo que podrá hacer lo que quiera hacer, lo cual es, como aprendimos en la primera parte del capítulo 11, traer jerpá, o sea, vergüenza, oprobio y reproche sobre todos los hijos de Israel. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y de nuevo, vemos que este enemigo, Nahash, se relaciona con nuestro gran enemigo, y me refiero a Satanás. Mira de nuevo el texto. Dijeron: lo que sea bueno en vuestros ojos, hacedlo con nosotros. Ahora sigamos al verso 11. Y aconteció al día siguiente que Saúl puso al pueblo, y dice, en 3 cabezas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Saúl está poniendo al pueblo en 3 grupos diferentes. 3 compañías diferentes, podríamos decir. Pero la palabra aquí es cabeza, y lo que implica es que hay 3 líderes que él está utilizando para dividir al pueblo bajo este propósito común, esta verdad profética, y que puedan experimentar lo que Saúl ha prometido, y eso es Shua, que es otra palabra hebrea para salvación. Este número 3 aquí es importante. Cuando la Biblia muestra el número 3, ese número puede relacionarse con victoria, pero además y con mayor frecuencia tiene que ver con revelar algo. Si ponemos esos 2 conceptos juntos, lo que sucederá en este día, bajo revelación profética, gracias a que Saúl siguió la verdad de Dios y puso en práctica los propósitos de Dios, es que habrá la revelación de una victoria. Y Saúl está confiado en que así será. Así que noten lo que dice mientras avanzamos en este verso 11. Y vinieron al medio del campamento. ¿Y cuándo lo hicieron? En la vigilia de la mañana. Así que muy temprano en la mañana, y hay 4 vigilias durante la noche, y también hay 4 vigilias
durante el día. Y la primera comenzaría aproximadamente a las 6 de la mañana, o al amanecer. Y es en ese momento cuando se dará esta batalla. ¿Y qué dice? Bueno, hirieron a Amón, es decir, a todos los amonitas, hirieron a Amón hasta el calor del día. Eso sería aproximadamente a mediodía. Así que por 6 horas más o menos estuvieron peleando esta guerra. Se estaba dando esta batalla entre los israelitas y el pueblo de Amón. Y dice, sigue leyendo la última parte del verso 11. Y sucedió que los que quedaron, entonces hubo algunos sobrevivientes, pero noten lo que dice. Y sucedió que los que quedaron fueron esparcidos, y no quedaron entre ellos 2 juntos. Esto expresa un gran miedo. Ellos se esparcieron tanto que no encontrarías a 2 de los amonitas juntos. Fueron completamente esparcidos. Y si ya conoces estos detalles de la Biblia, sabrás que cuando habla de ser esparcido, usualmente prefigura una derrota. Y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje, que está prefigurando la derrota de Amón y la victoria de Israel. Sigamos al verso 12. El pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo que Saúl reinaría sobre nosotros? Tal vez recuerden que había algunos hombres malvados. Había 2 tipos de personas relacionadas con Saúl. Por un lado estaban los Hayal, o sea, un grupo de hombres valientes que eran piadosos y que buscaban la justicia. Pero también vemos, si vuelves al final del capítulo 10 y miras el verso 27, dice aquí, Benei Beliael, que son estos hombres malvados. Y el término aquí significa hombres que son extremadamente malvados. Lo que descubrimos es que estos individuos no querían, y si vas y lees el resto de este verso, vemos que ellos dijeron, ¿qué? ¿Este nos salvará? Y lo despreciaron y no le trajeron, es decir, no le presentaron a Saúl ningún tipo de ofrenda, y actuaron como si fueran sordos, es decir, fueron indiferentes a lo que Dios estaba haciendo y al líder que Dios quería usar. Ahora vemos que habrá una consecuencia, y una de las cosas que estamos aprendiendo en este pasaje es esta: siempre hay una consecuencia por tus acciones. Entiéndelo. Cualquier decisión que tomes va a tener un resultado. Habrá un resultado. Habrá una retribución. Es decir, existe una gran palabra en español y esta es recompensa. Es una palabra que vemos frecuentemente en la Biblia, versión Reina Valera 1960. Una recompensa es simplemente un pago. Tomas una decisión, haces algo, y va a haber un resultado, va a haber una respuesta. Ahora, dicho esto, ¿a qué debería llevarnos eso? A no tomar decisiones por nosotros mismos, sino a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. A querer someternos, a querer demostrar humildad y querer ser personas que demuestran confianza, dependencia y una absoluta confianza en Dios. Cuando ese es nuestro corazón y nuestro objetivo, eso producirá un buen resultado. Pero mira de nuevo nuestro verso. Verso 12. El pueblo le dijo a Samuel: ¿quiénes fueron los que dijeron que ¿acaso Saúl reinará sobre nosotros? ¿Y qué dijeron después? Tráiganlos y los mataremos. Bien, de lo que esto habla es de un grupo de personas. Y de nuevo, volviendo al capítulo 10, verso 27, Benei Beliael. Estos sujetos muy malvados. Ellos no querían aceptar la elección de Dios. No querían aceptar a este líder
llamado Saúl. ¿Por qué? Porque ellos, siendo malvados, no lo veían como el tipo de hombre que querían como rey. Ahora, en realidad, desafortunadamente, Saúl terminará representando más a ese grupo que a los otros hombres valientes que querían servirlo y apoyarlo. Pero entonces, ¿qué les pasó? Bueno, como dijeron lo que dijeron, ¿qué? ¿Saúl va a ser nuestro Salvador? No, no vamos a responder, nos haremos los sordos ante él. Es literalmente lo que dice al final del verso 27 del capítulo 10. Noten el siguiente verso, verso 13. Y Saúl dijo, no, ningún hombre morirá en este día, porque hoy el Señor ha hecho salvación en Israel. Bien, ¿qué vemos aquí? Un principio muy importante. Vemos que había un grupo de individuos malvados que dijeron, no vamos a apoyar a Saúl como líder. Bien, esta podría ser una oportunidad perfecta para estos que decían, permítenos matarlos. Podría haber sido muy fácil para Saúl tomarlo como algo personal y, siendo un hombre orgulloso, buscar venganza. ¿No quieren apoyarme? Muy bien, matémoslos. Pero este no era su deseo. Y de nuevo, lo que la Escritura nos está enseñando es que Dios se movió de una manera muy poderosa para proveer a Saúl todo lo que necesitaba para ser un rey exitoso. Y lo que vamos a descubrir en las próximas semanas y meses es que Saúl no expresó fe, no caminó dependiendo del Señor, no esperó al Señor para moverse en una situación dada, sino que se volvió más y más un hombre que buscaba tomar todo en sus propias manos y estar en control de su futuro. Debemos entender que eso no es algo sabio. Debemos entender que Dios es la fuente del éxito y debemos ponernos debajo de Él, bajo su autoridad, para que Él nos gobierne, nos guíe, nos provea y nos dé su revelación profética para que conozcamos sus decisiones y podamos estar de acuerdo con las decisiones de Dios. ¿Qué leímos? Mira de nuevo el verso 13. En lugar de que este sea un día de retribución contra aquellos que no querían apoyar a Saúl, ¿qué encontramos? Leemos aquí, habla Saúl, ningún hombre morirá este día, porque hoy el Señor ha hecho salvación en Israel. Ahora miremos el verso 14. Y Samuel dijo al pueblo, venid y vayamos a Gilgal, y el reino será renovado allí. Esto nos está enseñando un principio importante. ¿Cuál será? Bajo el liderazgo de Saúl, bajo su gracia, su fe, su dependencia de Dios, ¿qué está produciendo él? No tenemos que adivinar, la palabra de Dios lo dice. Su reino será renovado. ¿Dónde? En Gilgal. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, allí es donde el pueblo celebró la Pascua antes de tomar posesión de la tierra. Y la Pascua es el día de la redención. Lo que vemos aquí es que cuando Saúl comenzó, ¿qué trajo? Un gran día de victoria. ¿Por qué? No estaba actuando por su propia mente, según sus pensamientos y lo que le parecía recto a sus ojos, sino que estaba confiando en Dios y se hizo dependiente de la revelación de Dios que vino a través del Espíritu de Dios para poder llegar al juicio correcto, o sea, a la conclusión correcta sobre cómo manejar este problema. Y lo hizo de una manera maravillosa, una manera que trajo victoria. Una manera que trajo la salvación. Y ahora Samuel está diciendo, vayamos todos a Gilgal y hagamos una renovación del reino allí. Y, de nuevo, todo esto es para decirnos que las cosas están ahora mismo programadas y listas para avanzar
en los propósitos divinos de redención. Hagamos una pausa y entendamos cuán importante es este término, porque cuando estudiamos la Biblia, y recuerdo que había un pastor hace muchos años que ya se fue con el Señor, hace bastante tiempo ya, y su nombre era W.A. Criswell. Él predicó y dio muchos mensajes y creo que también escribió un libro que hablaba de ese hilo escarlata o hilo carmesí a lo largo de la Escritura. A lo que él se refería o lo que quería decir con ese hilo rojo, escarlata o carmesí era una referencia a la sangre. La sangre es necesaria para la redención. Y cuando hablaba de ese hilo escarlata que corría a través de las páginas de la Biblia, explicaba y nos revelaba con toda razón que el mensaje central de la Escritura es que servimos a un Dios redentor. ¿Y a dónde nos lleva la redención? Aquí está la respuesta. La redención nos lleva al reino de Dios. Ese es el proceso de redención de Dios. Comienza con la experiencia de salvación y nos mueve hacia el plan redentor de Dios que en última instancia conduce al establecimiento del reino. Y esto es lo que Samuel está diciendo. Nos está diciendo a ti y a mí, a los lectores, si entendemos esto, que Dios va a usar a Saúl para establecer el reino de Israel. Ahora, este era el reino de Israel de este mundo, pero en última instancia, ese reino de Israel va a convertirse en el reino de Dios. Y bajo este tipo de liderazgo, esta verdad, este conjunto de principios bíblicos, podemos experimentar esa victoria de reino. De eso es de lo que se está hablando en este lugar. Avancemos ahora al verso 15, donde dice: y todo el pueblo fue hacia Gilgal. ¿Y qué hicieron allí? Y ellos entronizaron a Saúl delante del Señor en Gilgal. La palabra para entronizar significa hacerlo rey. Así que ahora es oficial y es muy significativo que el lugar donde Saúl fue hecho rey haya sido Gilgal. Eso nos dice a nosotros, los lectores, que él fue entronizado allí por una razón, y es que Dios quería usarlo para sus propósitos de redención. E insisto, sus propósitos de redención se relacionan con la verdad del reino. Que los hijos de Israel se convirtieran en ese pueblo de reino que viviera según la verdad del reino. Haré una nueva pausa para hacerte una pregunta. Cuando Dios te mira, y Él lo hace, ¿ve a alguien que está viviendo según la verdad del reino? ¿Ve a alguien que, habiendo sido redimido por la sangre del Cordero, vive realmente comprometido con el reino, caminando, viviendo y tomando decisiones bajo el carácter del reino? No ve a alguien que se apoya en su propio discernimiento, en su propio intelecto, en su propia perspectiva, sino alguien que entiende que la verdad del reino solo puede ser recibida a través de una palabra profética. Y cuando hablo de palabra profética, primero y principal estoy hablando de la Escritura. Por lo tanto, mira de nuevo nuestro último verso, el verso 15, donde dice: y todo el pueblo fue a Gilgal. Y allí hicieron, podríamos traducirlo de esta manera, y allí hicieron rey a Saúl delante del Señor en Gilgal. Si estás oyendo atentamente, notarás que hay una repetición del término Gilgal, Gilgal, Gilgal. ¿Por qué? Bueno, esa palabra significa rodar. Gilgal viene de una palabra hebrea para rodar o quitar. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la circuncisión, porque la incircuncisión se relaciona con la vergüenza. Y lo que Dios quiere hacer, si lo seguimos, nos humillamos ante Él, nos sometemos a Él, le obedecemos, si seguimos el liderazgo del Espíritu Santo, ¿qué querrá hacer Dios? Él querrá remover toda vergüenza y quitar el oprobio. Es lo que vemos. ¿Recuerdas la palabra jerpa? El enemigo quiere poner sobre nosotros esa vergüenza, ese oprobio, ese reproche.
Pero si caminamos en obediencia, si confiamos en Dios, si nos apoyamos en la verdad profética, ¿qué vamos a ver? Que la vergüenza es removida de nosotros. Por eso Gilgal es mencionado una y otra vez. ¿Y qué hizo el pueblo allí? Después de hacer rey a Saúl, dice aquí que sacrificaron allí. Esta palabra allí también se ha repetido varias veces para enfatizar ese lugar. Gilgal. Sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, concluyamos. Dice, y Saúl y todo el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Se alegraron. Esta palabra para alegrarse habla de un gozo extremadamente grande. Y noten algo, fíjense en cómo concluye este capítulo. Dice, Vayismach Sham, y Saúl y todo el pueblo se alegraron allí. Y noten que dice ad meod, que literalmente significa hasta el extremo. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Esta palabra meod, especialmente la frase ad meod, usualmente se utiliza en relación a una realidad futura. ¿Y qué quiero decir con una realidad futura? Estoy hablando de la realidad del reino, de lo que vamos a experimentar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa un gran gozo, una alegría excesivamente grande, una felicidad y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Significa que vas a estar completa y totalmente contento por siempre y para siempre jamás. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que te pregunto, ¿por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios, apoyarnos en Dios, creer su palabra e implementar sus instrucciones en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios que experimentemos? Este gozo excesivamente grande, esta alegría, esta felicidad. Eso es lo que Dios quiere proveer para ti. Pero, ¿qué quiere hacer el enemigo? Él quiere alejarte de la verdad de Dios, alejarte de su palabra, alejarte de sus instrucciones y de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él quiere que sufras vergüenza, oprobio y reproche. Dios tiene algo maravilloso para ti, mientras que el enemigo tiene algo horrible para ti. Seamos sabios, no seamos como el postrero Saúl, sino seamos como el Saúl del principio, que confiaba en Dios, se apoyaba en Dios y demostraba fe. Si vivimos así, experimentaremos el triunfo del Señor y conoceremos ese gozo extremadamente grande. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.